Continuamos con la lectura del libro, Vida, Pasión y Muerte de los Bartolenses, escrita por el señor Cándido Santos Vicente. Ahora con el video número 6. Año de 1929. Regreso de los Altamirano. En 1929 regresaron los Altamirano, pero con la ayuda del ejército. Al mando del coronel Raimundo Nuncio Gaona, con una sección de soldados, pertenecientes a la 28ª Zona Militar, con sede en Oaxaca, capital del estado. Sitiando a la población, detuvieron a los campesinos como a las 7 de la mañana, cuando iban a su trabajo en el campo. Siendo en ese entonces presidente municipal del pueblo de San Bartolo Yautepec, el señor Pánfilo A. López. Con la ayuda de la Fuerza Federal, Pedro Altamirano Jr., apodado el Chino, obligó al presidente a arrodillarse para colocarle un lazo en el cuello, tratando de ahorcarlo. Pero cuando jaló para matarlo, la divina providencia no quiso que se muriera otro indígena más, ya que en el momento le informaron al coronel Raimundo Nuncio, lo que estaba cometiendo el Chino. El coronel de inmediato impidió que se cometiera una arbitrariedad más. Procediendo de inmediato a hacer una reunión con los indígenas bartolenses, para que recogieran los animales de su propiedad que habían robado los Altamirano con anterioridad. Todos los del pueblo ayudaron a dicha tarea, también excavaron un lugar dentro del corral de ordeña, dentro de la población, donde sacaron 3 ollas de barro conteniendo gran cantidad de monedas, para el coronel. No obstante eso, el coronel Nuncio Gaona comisionó al capitán, con un pelotón de soldados a su mando, a que se dirigieran al llano Santiago Vargas, lugar en donde se encontraba el señor Constantino Jiménez con su gente. Agrupados como con 100 hombres armados, voluntarios decididos a todo. El mencionado capitán, Mocho, se encaminó al citado lugar por la mañana y regresando por la tarde al pueblo. El reporte fue sin novedad, ya que lo que había tratado era confidencial. Era como si fuera un secreto de Estado. Desde luego eran problemas relacionados con el pueblo y los Altamirano, pero insistentemente el chino Pedro Altamirano Jr. repitió varias veces en voz alta y en forma amenazante a los bartolenses, que para la próxima, vendrían pero en forma diferente, llevándose todo su ganado y dinero con la protección del ejército. Licenciado y diputado Jorge Meixueiro. Por lo antes expuesto, el licenciado y diputado Jorge Meixueiro, sobrino del coronel Reinaldo Jiménez, viajó desde la ciudad de Oaxaca hasta San Bartolo, para apoyar a los indígenas zapotecas. Ya que los Altamirano tenían toda la intención del mundo de incendiar el pueblo en general, ya que engañaron a las autoridades diciendo que dichos pobladores vivían del abigeato y que de eso se mantenían robando ganado. Lo cual fue hecho del conocimiento del ciudadano Meixueiro. Se salvaron del incendio de sus jacales los bartolenses, por parte de los Altamirano, pero la divina providencia siempre está del lado de los desamparados. Por tal motivo los indígenas viven eternamente agradecidos por la buena voluntad del licenciado Meixueiro y el señor Constantino Jiménez. Una vez reinando la paz entre los nativos, don Constantino, don Tino Jiménez, que así le llamaban con cariño, se le invitó a que radicara en esta población como defensor de los indígenas zapotecos. Así fue, que de inmediato invitó a todos los ausentes de San Bartolo a regresar nuevamente a su pueblo natal, a continuar trabajando como un solo hombre como anteriormente lo hacían. Esto se hizo de inmediato, regresando nuevamente a labrar sus tierras en su pueblo, y unidos llevaron a cabo su labor intensamente en el campo, sin contratiempos. Asesinato de don Reinaldo Jiménez. Aproximadamente por el año de 1929, el gobernador del estado de Oaxaca manda llamar al coronel Reinaldo Jiménez, por las constantes quejas que en su contra llegaban de diferentes partes de la región, donde los ricos y los cristeros se aliaron para molestar a don Reinaldo. Los Altamirano, los amotinados de San Pedro Mártir Quiechapa, los de Santa María Ecatepec y los de San Juan La Jarcia, manipulados por el diputado Genaro Ramos de Miahuatlán, quien era enemigo político del señor Reinaldo Jiménez. Ese día fatal, frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, los enemigos del orden y socios le hicieron una mala jugada en plena Alameda y de día,
Lo esperaron ya que iba solo, cumpliendo la orden del señor gobernador, aprovecharon la situación y lo agarraron a dos fuegos, acribillándolo brutalmente, por lo que su cuerpo quedó tendido en el suelo en un charco de sangre. Ya que lo tomaron por sorpresa, sin darle tiempo de defenderse, este fue el premio a tanta ayuda que le dio a la gente humilde, carente de justicia. Así murió don Reinaldo Jiménez, redentor de los necesitados. Mucha gente le lloró. Como en el caso de Jesucristo, quien se mete de redentor sale crucificado. Por ser San Bartolo un lugar seguro, don Reinaldo Jiménez había dejado ahí a su familia, ya que en ese lugar había gente tan servicial y honrada, así como clima y vegetación tan favorable. Como el asesinato de don Reinaldo Jiménez fue debidamente premeditado, se dice que no hubo testigos y por lo tanto no hubo responsable del homicidio de este hombre que dio su vida por el bienestar de los demás. Su hijo el señor Constantino Jiménez, don Tino, se quedó al mando, para hacerse cargo de lo que quedaba pendiente por hacer en el rumbo de Yautepec. Y los enemigos de la sociedad, realizando a su antojo todas las arbitrariedades como es costumbre de ellos. Año de 1930. San Juan la Jarcia. Conflictivo. En el año de 1930, siendo presidente municipal en San Bartolo Yautepec, el señor Primo Jiménez, los vecinos de San Juan la Jarcia promovieron nuevamente los problemas de las tierras comunales existentes entre ambos pueblos, pero en forma agresiva, amenazaron a los bartolenses. Esto se hizo del conocimiento del señor Constantino Jiménez, y él a su vez lo comunicó al segobernador Constantino Chapital, quien ordenó deslindar definitivamente estos problemas de terrenos comunales de esos pueblos, y abrir una brecha correspondiente sin ventaja para nadie, ya que ambos pueblos habían firmado un convenio amistoso de mutua conformidad en 1922, para que cada cual respetara la mojonera puesta en el palmarito. Por lo que sin excusa ni pretexto alguno, todos los habitantes de San Bartolo se encaminaron unos a la mojonera de la Chuparrosa y otros al palmarcito en línea recta, abriendo una brecha como de 10 metros de ancho, juntándose ambos grupos al llegar a El Palmar, donde durmieron esa noche. Así es como se hacen las cosas, con decisión, como tumbando caña, hechos, no palabras. Al siguiente día la emprendieron de nueva cuenta. Unos a El Palmar y otros directamente al Cerro de las Minas, bajando por Nizagovila hasta llegar al Camino Real, hoy carretera internacional. Por lo tanto, en 2 días completos se terminó la obra emprendida, terminando sin novedad. Asesinato de Juan Bartolo. En el año de 1930 aproximadamente, en una emboscada fue asesinado el señor Juan Bartolo, amigo de los Altamirano. Juan era uno de los incondicionales de estos asesinos. Pero esta es la consecuencia que este nativo recibiera de esos criminales, la muerte en el paraje Río Hondo. En el Camino Real quedó tendido el cuerpo del infortunado, por lo tanto sus familiares le dieron sepultura en el lugar de los hechos. Surge la pregunta, ¿quién o quiénes fueron los autores de este salvaje crimen? Nadie sabe. Pero así suceden las cosas en este apartado lugar. Pero ya vendrá una mañana soleada, en la que el Ser Divino impondrá el castigo correspondiente para los malos individuos que no se tientan el alma para cometer dichos crímenes, que dejan a muchas viudas y huérfanos, en el desamparo y sin justicia. Si éste se portó mal con los paisanos, que el cielo lo juzgue, ya que en esa forma estaba considerado en el distrito de Yautepec y en otros pueblos circunvecinos, que tenían la desgracia de caer en una emboscada, tendida por los asesinos quienes se escudan atrás de unos matorrales, para causarle daño a sus semejantes. Ese era el final que les depara el destino cruel. Estos acontecimientos fueron consecuencia del calor de la revolución que llevó tanta gente a emigrar y vivir en tierras de indígenas. Se ignora la procedencia de muchos de ellos. Dichos individuos de malos antecedentes y armados se apoyaban entre sí, intimidando a los indígenas zapotecos y despojándolos de sus tierras, como sucedió en poblaciones como Las Ánimas, Las Castillas, El Trapichito, La Manteca, Chihuiro, Guichina, Candelaria, San José Viejo, Nejapa y Asunción la Chizonace. Donde se establecieron 7 hermanos Ruiz, se dice que procedentes de San Lorenzo de Albarradas, quienes en un principio fueron gente de don Reinaldo, jefe de la defensa rural en Yautepec. Año de 1931. Balearon al cura Diego Hernández.
Aproximadamente por los años de 1931, otro problema muy fuerte se suscitó con los habitantes del pueblo de San Pedro Mártir Quechapa, donde tenía su parroquia el cura Diego Hernández. Los pobladores ya no querían que tuviera su curato en ese lugar. El cura pregonaba que era el representante de Dios acá en la tierra, solo que tenía un defecto muy grande, se parecía a la vida de un marino. En cada puerto un amor y en cada pueblo un hijo, lo cual molestó a los vecinos del lugar, que se rebelaron en su contra. Pero él, ya presentía que le iban a causar daño, así es que esa noche no se acostó en su cama como lo hacía normalmente, por lo que estas personas en montón, le dispararon una ráfaga de balazos por la ventana. Todos los balazos fueron dirigidos a la cama en donde el cura no estaba. Al saber don Tino Jiménez, del bestial ataque, mandó a rescatar al curita. Después de todas estas tragedias, el cura se fue a Tehuantepec, dejando abandonado a sus hijos, pero no paró ahí el asunto, sino que Constantino Jiménez, don Tino, conquista más enemigos, por esa causa justa. Se unieron un grupo de individuos armados, a consecuencia de la Revolución Cristera, y por ese motivo del cura. Desconocieron la autoridad de don Tino Jiménez. Asimismo, las autoridades de San Carlos Yautepec tampoco lo obedecían, y asociándose los ricos y los cristeros, en contra de la familia Jiménez, sin remedio le dieron mal pago por ser tan bondadoso. Muerte de Panchote Cibaja. Al dejar familiares en San Bartolo, se nombran a Miguel Cibaja y Panchote Cibaja, sobrinos de don Reinaldo, quienes lejos de seguir la buena conducta de los Jiménez, empezaron a degenerarse. Pancho Cibaja se ponía cada borrachera loca, que perdía el conocimiento, y además como andaba borracho y armado, insultaba a medio mundo. Después se enamoró de una nativa llamada Anacleta N., quien fue su amante. En una noche lluviosa del mes de junio se dedicó a embriagarse, disparando su arma sin motivo alguno. Por ese motivo, don Tino Jiménez comisionó a Jerónimo Jiménez y José Jiménez para que fueran a apaciguarlo, pero lejos de entregar su arma, en forma artera y violenta le hizo un disparo a Jerónimo, hiriéndolo en el hombro derecho, cayendo este lesionado. Pero como iba acompañado de José Jiménez, este le gritó al borracho: «Oye, hijo de la fregada, ya heriste a Jerónimo». A lo que éste contestó: «También para ti traigo, hijo de tal por cual». Acto seguido le disparó a José, pero sin atinarle, por lo que José, repeliendo la agresión, le disparó al borracho, quien cayó como fulminado por un rayo, ya que la bala le atravesó el corazón. Acto seguido, se llevaron a Jerónimo ante el señor Constantino, informándole de lo acontecido, para que determinara lo conducente. Sin decir palabra, a Panchote se lo llevaron al panteón y a Jerónimo a curación. Afortunadamente la herida de Jerónimo no le lesionó partes vitales, por lo que fue aliviándose paulatinamente. Pero eso sí, en muy malas condiciones para el trabajo. Por esto el señor Miguel Cibaja se alejó de la población, sin rumbo. Esto ocurrió aproximadamente por el año de 1930, yendo a instalarse por el rumbo de Chiapa de Corzo. Escarmiento a los ricos de San Carlos. Como siempre se ha dicho, las autoridades de San Carlos Yautepec estaban en contra de las disposiciones de los Jiménez. Un día que no se puede precisar, don Tino Jiménez, con ayuda de su gente, que lo seguían en las buenas y en las malas, se encaminó a San Carlos poniéndolos a cada quien en su sitio, ya que en ese lugar se encontraba gente armada y de civil. Se les conminó a que respetaran a todos, ya que eran tiempos difíciles, por la cantidad de gente inconforme por tantas arbitrariedades que cometían las autoridades en agravio de los indígenas principalmente. Pero lejos de hacer justicia a los pobres, que ya de por sí estaban marginados en forma total, los ricos se sublevaron empuñando las armas en contra del señor Constantino Jiménez, por lo que éste se vio en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, hiriendo a varios de sus enemigos. Así los pistoleros a sueldo que tenían que resguardando a la población, tomaron la determinación de rendirse y optar por obedecer al señor Constantino Jiménez, quien estableció un destacamento en ese lugar, con gente de su absoluta confianza, como son Jerónimo Jiménez, Miguel Francisco y José Jiménez, quienes respondían mejor en los casos de mayor peligro. Posteriormente llegó una sección de soldados pertenecientes a la 28ª Zona Militar con sede en la ciudad de Oaxaca, retirándose la Guardia Civil a su lugar de procedencia. Año de 1933. Dámaso Jiménez, ahorcado por Gabino Lorenzana,
Por el año de 1933 aproximadamente, murió ahorcado el indígena zapoteca Dámaso Jiménez, en el panteón municipal de este poblado, a manos de Gavino Lorenzana, quien sorprendió la buena fe del señor Constantino Jiménez, Don Tino, el cual fungía como jefe de armas en la región de Yautepec, informándole que el mencionado indígena fue sorprendido, cuando se dedicaba al abigeato, robándose los asnos en este pueblo, para ir a venderlo a otros pueblos circunvecinos, repitiéndose el acto que cometiera en la persona de Clemente Sabino, y que esto era un ejemplo, según Gavino Lorenzana, para los demás indígenas de San Bartolo. Estas han sido algunas de las injusticias que con mucha frecuencia han venido sufriendo los nativos en esta población, en donde se estableció la ley de la selva, en donde parece que la consigna era acabar con la raza zapoteca, porque estorbaban a los avecindados. Cuando el general Lázaro Cárdenas fue presidente de la República, repartió tierras de las haciendas, que ya se hizo mención, quedando un rico en cada hacienda, siendo los únicos que tenían el privilegio de poseer tierras, en donde trabajaban los indígenas como jornaleros, desde labrar las tierras hasta levantar la cosecha, por el mísero salario que no era suficiente para el sustento de una familia. Sin embargo, los hacendados se la pasaban de maravillas engrosando sus bolsillos con el sudor de los pobres, que trabajaban de sol a sol por 50 centavos al día. Es de tomarse en cuenta que era fácil enumerar a los ricos, como son los González, los Jarquín, los Cobo y otros más. Con esto se hace evidente que la repartición de tierras no fue pareja. Don Reinaldo Jiménez, siendo coronel retirado, tenía mucha gente armada en todos los pueblos de la región de Yautepec, para resguardar el orden ya que lo nombraron como jefe de los rurales, para darles garantía a todos los habitantes de la zona. Pero desgraciadamente hubo, como en otros pueblos, gente irresponsable que, mal interpretando las leyes, compró armas para emplearlas en sus fechorías, buscando enemigos y sembrando el terror entre los pueblos indígenas, y como en años anteriores el rico se hace más rico y el pobre se vuelve más pobre, abandonado y sin justicia. Crímenes de 1901 a 1946. Durante el periodo comprendido de 1901 a 1946 han ocurrido infinidad de crímenes cometidos por individuos sin escrúpulos e individuos salvajes en contra de los indígenas zapotecas de San Bartolo Yautepec. Los avecindados provenientes de diferentes pueblos e individuos que por desgracia han venido emigrando y de los cuales se ignora su procedencia y antecedentes penales, como el caso a que se refiere en páginas anteriores. Sembrando el odio y la sed de venganza de los nativos bartolenses, quienes prefirieron entregarse al mutis completo, huyendo a tierras extrañas, llorando su desventura. Otros, quienes tuvieron que atragantarse su odio y su rencor, llevando en el fondo de su corazón el temor, pero a la vez la felicidad de haber salvado su vida, de las garras de los asesinos sin alma. Quienes los despojaban de sus bienes, dejándolos sin hogar y sin fortuna, y hasta sin aliento para poder protestar ante las autoridades competentes. Indolentes que con tanta infamia, fueron victimados los indígenas zapotecos, quedando las viudas y huérfanos con huellas de violencia imborrable. En fin, toda clase de delitos penados por las leyes. Allanamiento de morada. Despojos. Incendios. Ataques tumultuarios. Triste memoria de los antepasados que tuvieron que soportar tanta monstruosidad y tanta indolencia de parte de las autoridades venales, pero al no haber encontrado ninguna alianza con los demás paisanos. La determinación que tomaron fue el sálvese quien pueda, y algunos optaron por emigrar por diferentes pueblos, arrastrando su desgracia y cargando a sus hijos. La mayor parte lo hizo hacia Tehuantepec, en donde tenían familiares. Pero en tierra ajena nada es igual, se sufre mucho para poder conseguir un mendrugo de pan, para poder subsistir. Mientras que las mujeres trabajan como sirvientas. Hasta que por fin logran acomodarse como comerciantes, sin tener derecho a un hogar digno, a un patrimonio para sus hijos, y en cambio en su propia tierra los avecindados gozando de todo lo mejor que podían. Y nunca se acordaron a quienes les dieron posada y protección. Por eso los nativos andan pidiendo caridad, rogando a Dios, por el eterno descanso de las ánimas.
Quizá esperan que algún día no muy lejano, encontrarán justicia y Dios los colmará de bendiciones, para que puedan labrar su propio porvenir, o que del cielo sea enviado un ángel piadoso, un héroe anónimo, que sin esperarlo llegara como un milagro, y lograra combatir la injusticia de que han sido víctimas sus compatriotas, inyectándoles ánimo y valor para poder ser libres de tanta opresión, y así resistir los embates del cruel destino, que no es nada remoto, porque el que persevera alcanza. Porque nadie, absolutamente nadie, lo hará por ti, ya que todo esto ha llegado hasta los huesos, como quien dice. Los indígenas siempre se encuentran entre la espada y la pared, da la impresión de que siempre están durmiendo, viven indolentes, y se hace necesario que despierten de ese letargo, pero por desgracia, los pueblos indígenas son demasiado creyentes de los mandamientos establecidos por la religión católica que prescriben: amarás a Dios sobre todas las cosas. Santificarás las fiestas. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. Etcétera, etcétera. En fin, muchas cosas más que enseñan los curas en los pueblos, y por cuyo motivo los creyentes, los indígenas zapotecos muy devotos asisten a la iglesia para oír misa los días de fiesta y al rosario los domingos, siempre pensando en que Dios sí existe, así como existe el cielo, y que si te encomiendas a Él, recibirás su ayuda. Desde la cristianización, como es natural, y por muchos años respetaban los días de fiesta a sus semejantes, y así, a los individuos que venían de fuera, a tal grado de darles posesión dentro del poblado, que aunque es malo decirlo, pero parece que los zapotecos consideraban a los aventureros como dioses, repitiendo la leyenda de Quetzalcóatl, pensaron que les iban a proporcionar muchas riquezas, poder y dinero a manos llenas. A tal grado lo creyeron, que los consideraron dueños absolutos de vidas y haciendas. Si se hace memoria de tanta crueldad con innumerables crímenes, robos y asesinatos de toda clase de delitos, penados por la ley. Año de 1935. Cambio de maestros. Siendo tan lamentables estos hechos, se tuvo que buscar principalmente, en Oaxaca, como en otros lugares a un maestro, pero hubieron problemas, principalmente por la alimentación. Y como siempre, los avecindados Díaz se encontraban posesionados en este pueblo, pretextando que los maestros no sabían enseñar, por lo que ellos personalmente se encargarían de traer al maestro Eleazar M. Vasconcelos de Tlacolula y a Francisco Cibaja de Totolapan. El primero se acopló al capricho de los Díaz, y el maestro Cibaja se abstuvo de entrarle a la política gangsteril de los avecindados. Por fortuna, en 1935, siendo presidente de la República, el C. General de División Lázaro Cárdenas, se federalizaron todas las escuelas, por lo tanto llegaron maestros normalistas procedentes del Estado. En el pueblo era presidente municipal el señor Miguel Francisco, quien hizo muchas mejoras con la ayuda del maestro Froilán Hernández, normalista, quien llevó a este apartado lugar el baloncesto y el voleibol, con especialidad para los niños de la escuela. La escuela se llama Niños Héroes de Chapultepec. También se compraron 2 máquinas de coser para la escuela y 2 relojes de pared, uno para la escuela y otro para el municipio. Era tal el adelanto, que en este pueblo se hacían las reuniones de los maestros normalistas de toda la región de Yautepec. El maestro Froilán duró poco tiempo, pues despertó la envidia de los avecindados, principalmente de los jóvenes Díaz, quienes acostumbrados al manipuleo quitaban a los niños de la cancha de baloncesto para quedarse ellos jugando, como si solo ellos tuvieran derecho a la cancha, por lo que el propio presidente municipal invitó a los jóvenes nativos indígenas para que tomaran participación en dicho deporte, a tal grado que estuvo muy cerca del enfrentamiento entre ambos grupos, por lo que echaron fuera al maestro Hernández. Aquí se ve que la desgracia persigue al indígena. Un día menos pensado, en el río de la población amaneció el presidente Miguel con una oreja mocha, nadie supo nada, por lo que empezó la discordia entre los nativos y los avecindados. A partir de esa fecha tuvieron a un presidente mocho, pero al año siguiente, por votación mayoritaria, el señor Augusto Martínez fue presidente municipal. Posteriormente lo fue el señor Jerónimo Jiménez, quien continuó su lucha con mucha precaución. Esporádicamente se registraban pequeños incidentes entre los dos bandos rijosos, en los bailes, en los juegos,
y en las fiestas populares, causando destrozos por cuestiones baladíes como se menciona enseguida. Este es el final del video número 6. Se continuará con el video número 7. Muchas gracias por su interés y por su atención en esta historia.